Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número, en este caso número 14, correspondiente a la materia Finanzas 1 en fecha 19 de septiembre. Esta clase está a cuenta de la clase, estamos reponiendo, ¿sí?, la clase del 14 de septiembre, que fue feriado, y las reprogramamos para el día sábado, ¿no? Y ahora sí estamos en esa clase. Ahora, anteriormente hemos estado nosotros realizando lo que es el análisis financiero por medio de ratios financieros, ¿ya? Y este análisis por medio de ratios financieros tiene la característica de presentarnos comparaciones entre cuentas para saber cómo está la salud de la empresa, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a abrir nuevamente el documento que estábamos revisando, ¿sí? Creo que lo tengo por acá. Un momentito, este es... Bueno, a ver, se los voy a compartir. Este es el... Ah, perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, se los voy a ir mostrando. Comentarles que sí tenemos transcrito el estado de resultados y el balance general. Eso va a ser de mucha ayuda. Bueno, ahí lo pueden ver, pero voy a habilitar edición por la encriptación del WhatsApp. Esto se va a volver a cerrar y les voy a tener que volver a compartir. Sí, estamos viendo el tema de análisis financiero, que les había dicho que es el tema más importante de esta primera parte, ¿sí? Porque nos permite entender qué está ocurriendo con las empresas. Ya, entonces, ahora sí les voy a compartir. Pasa que está muy lento todo mi internet. Voy a ir cerrando algunas aplicaciones. Ya. Entonces, aquí les comparto, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos el estado financiero de la empresa Toyosa, ¿sí? Este estado financiero de la empresa Toyosa está elaborado al 31 de diciembre del 2018 y está auditado, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un análisis financiero por medio de ratios para la gestión 2019, ¿sí? Pues aquí tengo el balance general y aquí tengo el estado de resultados. En la anterior clase ya habíamos iniciado con este análisis, pero lo vamos a volver a hacer, ya dado que no toma mucho tiempo tampoco, ¿sí? Entonces, es por esta razón que nosotros vamos a hacer. Recordemos que tenemos que hacer un análisis de 5 componentes, ¿no? Los 5 componentes son liquidez, solidez, productividad, apalancamiento y rentabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el análisis de liquidez, ¿sí? Este análisis de liquidez es fundamental porque nos permite conocer si la empresa puede cubrir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, para esto nosotros lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El análisis de liquidez se basa en lo que tenemos para cancelar lo que debemos. Y lo que tenemos se muestra en el balance general. Por lo tanto, solo voy a utilizar el balance en esta primera parte que es el liquidez. Y esta gestión 2019 la voy a ocultar, ¿no? Bueno, está un poquito lento, como les había dicho. Uy.
Muy lento todo. Perdón. Voy a optimizar esto. Lo voy a cerrar el navegador, que es el que me está consumiendo recursos. Disculpen el retraso. Entonces, a ver. Bueno, ya le he dado a cerrar. Ahora sí, seguramente voy recuperando. Perfecto, ahora sí estamos más rápidos. Ya. Ahora sí, estamos haciendo esto, lo voy a ocultar esta gestión. Por lo tanto, le estoy dando clic derecho y no quiero trabajar aquí, quiero trabajar en ahí. Entonces, clic derecho. Perdón. Se ha vuelto loca mi computadora. Problemas técnicos. Memoria. No lo voy a cerrar. Ahora sí. Esperemos que ahora sí se accione más rápido. Clic derecho ahí. Y ocultar. Ya, mientras tanto les voy explicando. Ahora sí, clic derecho, ocultar. ¿Qué va a pasar? Eso va a desaparecer. Entonces, en el análisis de ratios financieros, lo que hacemos en el Excel, principalmente, y lo que me gusta hacer a mí, es lo siguiente. Plantear un nombre del ratio, un ratio, ¿sí? O razón financiera, un ratio. Ese ratio va a tener su fórmula y posteriormente va a tener su resultado. Además, vamos a tener un criterio o una calificación. Le vamos a poner aquí calificación. Ya, entonces, vamos a comenzar. El primer ratio a realizar se llama capital de trabajo. Entonces nosotros en el Excel, siempre que tenemos un espacio que no está bien optimizado, le hacemos doble clic ahí en el ancho y la página va a ampliarse automáticamente, ¿no? Entonces, la fórmula del capital de trabajo corresponde al activo corriente. Entonces, el activo corriente para nosotros representa ese total, ¿sí? Y calificación, todavía no tiene calificación porque no estamos haciendo una comparación. Luego, yo les muestro este capital de trabajo para nuevamente mostrarles el capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto tiene la siguiente fórmula. ¿Sí? Tiene la fórmula de activo corriente menos pasivo corriente. Por lo tanto, tendríamos como resultado al activo corriente menos, lo tenemos más abajo, el pasivo corriente. Aquí está, total pasivo corriente. Por lo tanto, ahí el resultado podemos ver que es positivo. Por lo tanto, asumimos que es bueno. Pero este es un análisis rápido y preliminar. También me gusta hacerlo para identificar si la empresa, o para hacer un análisis rápido y para ver si a la empresa le alcanza, ¿no? Ahora, vamos a ver, esto yo lo pongo con color verde, recuerden, porque está bien.
Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los análisis van profundizando y se puede ir encontrando situaciones negativas más adelante, ¿no? No es que calculando un ratio digamos, sí, está bien y ya. No, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir viendo qué pasa con la empresa. Posteriormente, vamos a ver lo que se denomina razón corriente o razón circulante, la que a ustedes les guste. La fórmula activo corriente sobre pasivo corriente. Por lo tanto, tendría igual a activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿Cuál tiene que ser mayor? El activo corriente. Por lo tanto, la interpretación de este ratio va a ser en veces. Y aquí nos quiere mostrar que la empresa, por cada boliviano de deuda, tiene un boliviano con 24 centavos para cancelar esa deuda con su activo a corto plazo. ¿Ya? Situación que no es buena, ¿sí? Entonces, el criterio nos dice que este resultado debe ser 2. Por lo tanto, yo puedo establecer y decir, no hemos llegado a ese 2, que es lo bueno. Por lo tanto, podría decir malo o regular, ¿sí? En este caso le voy a poner regular, pero con color naranja. Es decir, que tiene tendencia hacia lo malo. Luego, aquí solamente hemos visto si el activo corriente nos alcanza para cancelar el pasivo corriente. Pero hay que tomar en cuenta que este activo corriente tiene también inversiones que no son muy líquidas, ¿sí? O que pueden no ser muy líquidas. Estas inversiones que pueden no ser muy líquidas son los inventarios. Por lo tanto, se calcula un ratio que se denomina prueba ácida. ¿Sí? El ratio de prueba ácida va a medir cómo el activo corriente, ahí estoy poniendo en la fórmula, cómo el activo corriente, sin contar con los inventarios, por eso estoy restando los inventarios, alcanza a cubrir las deudas del pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Igual, abro paréntesis, activo corriente menos inventarios, cierro paréntesis, dividido entre pasivo corriente. Entonces, como pueden ver, aquí a la empresa ya no le alcanza, ¿sí? Ya no le alcanza para cubrir sus obligaciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros estaríamos estableciendo o definiendo que básicamente la empresa tiene problemas, ¿sí? Tiene problemas para cancelar sus obligaciones sin contar con sus inventarios, ¿ya? ¿Por qué razón tiene problemas para cubrir sus obligaciones sin contar con los inventarios? Porque si no vende rápidamente, no le va a alcanzar el dinero. Ahora, esto es por mucho almacenamiento a veces de inventario, ¿no? Ahora, si no le alcanza, yo automáticamente lo voy a considerar como malo, ¿ya? Entonces, aquí el criterio es malo. Y al ser malo el criterio, ojo, estoy yo comparando con parámetros teóricos simplemente, ¿ya? Podría comparar con empresas del sector para ver cómo les va a las otras, ¿no? Tal vez a todos estos que venden autos les va mal en la liquidez, entonces. Por ahora le está yendo mal. ¿Qué vamos a ver después? Vamos a calcular
¿Qué hemos hecho? Al activo cociente le hemos restado el inventario. Ahora, al activo cociente le vamos a restar el inventario y las cuentas por cobrar y nos va a quedar el disponible. Por eso vamos a calcular lo que se llama razón disponible. La razón disponible mide cuánto de la deuda podemos cubrir con el disponible, ¿sí? Para esto les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿El disponible o las cuentas por pagar a corto plazo? O, mejor dicho, el pasivo corriente. ¿Cuál es mayor? Pasivo corriente. Entonces, este ratio, ¿en qué modalidad se va a interpretar? ¿En porcentaje o en veces? Porcentaje, Liz. Inge. Perfectamente, lo vamos a interpretar en porcentaje. Entonces, aquí vamos a tener disponible dividido entre pasivo corriente. Nos da 0.04, que significa 4%. ¿Sí? Son 40 millones. Solo por eso yo le voy a poner regular. ¿Por qué razón? Porque la empresa solo puede pagar el 4% de sus deudas en ese momento del cierre. ¿Sí? Y pagar el 4% de las deudas tan solamente es muy poco. Por esa razón, el criterio que voy a establecer es regular. En la última clase habíamos quedado en esta parte, en un ratio muy importante. Ese ratio se denominaba intervalo defensivo. El intervalo defensivo mide, ¿sí? Mide si nosotros, o mide cuántos días nosotros podemos subsistir sin recibir ingresos, es decir, cuántos días podemos operar de manera normal. ¿Ya? Y esto, ya les he comentado, les ha pasado a muchas empresas. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, la cuarentena, muchas empresas no han recibido ingresos, pero han seguido operando de manera normal. Eso se debe a su capacidad para sustentar con el disponible todos sus gastos operativos. ¿Ya? Entonces, tomen atención. El intervalo defensivo tiene la siguiente fórmula. El disponible dividido entre costos operativos diarios. ¿Los costos operativos de dónde se sacan? ¿Del balance o del estado? Del Estado. Perfecto, entonces, el disponible yo ya lo tengo, está aquí, 40 millones. Voy a ir al estado, voy a ocultar la gestión 2018. Se ha vuelto a poner un poquito lento, pero ahí vamos. Entonces, ocultar para que no les distraiga. Como pueden ver, estos son ventas, 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 son ingresos. Costo de ventas es un gasto operativo. Lo voy a sacar aquí al costado para que puedan ver los gastos operativos.
Costo de ventas es operativo porque estamos operando. Gastos de administración es operativo porque sirve para hacer funcionar la empresa. Gastos de comercialización sirve para que la empresa pueda vender. Gastos financieros, ¿sí? Aquí se está considerando como operativo, ¿ya? Aunque muchas veces no suele considerarse así. Luego tenemos depreciaciones, amortizaciones. Le dice, perdón, los gastos financieros en los otros estados, en los otros estados, ¿vamos a tomarlo en cuenta o solamente por esto, por esta vez vamos Ya, a hacer una excepción? vamos a respetar lo siguiente, ¿sí? Yo estoy queriendo respetar lo que la empresa ha hecho, ¿ya? Porque la empresa lo ha planteado así. Pero, según mi criterio, los gastos financieros no es una situación operativa, ¿ya? Por lo tanto, como regla, mejor quitarlo. No voy a considerar los gastos financieros, ¿ya? No voy a considerar porque para mí no son operativos, ¿sí? Porque no son necesarias para el funcionamiento del negocio. Si, eso depende si me presto o no. Es del pasivo. Oye, ¿qué pasa? Entonces, no lo voy a considerar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gastos operativos tienen que ver con la actividad de la empresa, con las operaciones. Y un financiamiento no es una parte operativa de la empresa, ¿no? No es una actividad principal. Por lo tanto, no lo voy a considerar. Estaríamos trabajando sin estos gastos financieros, ¿ya? Y vamos a ver que en este tema yo tengo un poquito de observaciones, porque hay algunos estados que sí lo ponen y hay algunos otros estados que no lo ponen, los gastos financieros. Generalmente yo no lo pongo. Ya, yo no pongo en la parte operativa el tema de gastos financieros. Y por eso aquí no lo voy a considerar. Entonces, todos estos gastos son los gastos que la empresa realiza para operar. Los voy a sumar. ¿Sí? Suman 998 millones. 998 millones. Esos 998 millones es lo que la empresa gasta en un año. ¿Sí? Y si yo lo divido, estos 998 millones, entre 365, yo estaría encontrando el gasto diario. Ese es el gasto diario. Ahora vamos a ir al balance, donde estoy calculando los ratios. El disponible, que son los 40 millones, dividido entre el costo operativo diario. Ya, lo voy a poner el signo negativo para que me salga el valor en positivo porque es días. Entonces, a la empresa le alcanza para subsistir, si ven esto, gasta 2 millones más o menos al día esta empresa, ¿sí? Por lo que el ratio nos dice que a la empresa le alcanza para subsistir 15 días, que yo lo considero como aceptable. O sea que esta empresa, si no recibe ingresos, puede operar tranquilamente de manera normal por 15 días. Luego recién tendría que preocuparse, ¿ya? Entonces, tenemos estos ratios. Todos estos ratios que acabamos de calcular son los ratios de liquidez.
y nos permiten ver si la empresa puede cubrir con sus obligaciones a corto plazo. Entonces, viendo a grandes rasgos, Bueno, la empresa tiene una liquidez regular, ¿sí? Le alcanza para cubrir, pero... en serio, man. Pollo. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta ahí? Déjame. Ay, sí. Laura, ¿alguna pregunta? Apaguen sus audios, por favor. Perdón. Ya, entonces, como andábamos diciendo, a la empresa le alcanza para cubrir sus obligaciones, pero de manera cesada, es decir, ante cualquier eventualidad, cualquier problema que hubiera puede afectarle gravemente. Por lo tanto, si bien tiene esta empresa liquidez, tiene una liquidez comprometida. Y no solamente tiene una liquidez comprometida, tiene una liquidez dependiente de los inventarios, ¿ya? Que si no vende sería ilíquida. Entonces, con esto hemos terminado el primer análisis, que es de liquidez. ¿Sí? El segundo análisis... Inge, Dime. disculpe una consultita. He visto en los estados financieros que nos dio de tarea, ¿no? Teníamos que encontrar ¿Sí? uno para trabajar lo que estamos haciendo ahora. Ya, la consulta es, he visto puntualmente en el balance de Nibol, he ¿Ya? visto que en el activo corriente está disponibilidades, cuentas por cobrar, y debajo de cuentas por cobrar está eh, cuentas por pagar. Mm, Entonces, no sé, o sea, la intención era trabajar, digamos, con ese documento, pero no, y me ha parecido raro porque no, primera vez que he visto, ya a mí me ha tocado ver por primera vez. ya. No sé Ahora, si usted tenemos que puede tomar en despejar. cuenta que siempre hay errores. Por ejemplo, yo considero bueno, les voy a mostrar. Para mí esto es un error. Poner los gastos financieros ahí, para mí es un error. Porque para mí la estructura de el estado de resultados es lo siguiente. Es las ventas menos el costo de ventas menos los gastos, hasta ahí es la utilidad operativa. Luego le quitamos otros ingresos, le quitamos gastos financieros y tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. Por lo tanto, para mí ese estado de resultados no está acorde a lo que yo sé, ¿sí? Ahora, puede ser que se hayan equivocado, puede ser que sí. Entonces, vamos a revisar un poquito lo que el compañero nos dice. El compañero nos dice que en el estado de resultados de Nibol, bueno, prácticamente el balance general, aquí tiene cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una obligación, es un endeudamiento, debería estar en el pasivo y está en el activo. Yo considero que hay un error de escritura ahí. Tal vez me imagino que es la cuenta como esta que estoy remarcando, otras cuentas por cobrar. Y que alguien ha typeado mal, eso es lo que puedo pensar. A ver, estimado compañero, una Sí, Inge. consulta. ¿En el pasivo tiene cuentas por pagar? No, no, no. No, tiene el pasivo a largo plazo, Mm, ¿no? Y perdón. cuentas por pagar, corto plazo, está debajo de las cuentas por cobrar. Entonces, bueno, la consulta, ¿no? Sí, obviamente está mal, ¿no? De hecho, está mal. Ahora, te recomendaría cambiar de empresa, ¿sí? Y está bien, Inge. O verificar las notas a los estados financieros. Y en esas notas puede haber algo aclaratorio que nos diga qué está pasando. Pero de hecho para mí, no sé, tuviera que ser una razón que
no sé, muy rara, no la encuentro. No considero que debería estar ahí. Ya, está bien, Inge, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Dice, en mi estado de resultados de BBC de bodegas y viñedos, la Concepción, ese impuesto, perdón, los gastos financieros están como gastos financieros después de del resultado del operativo neto. Perfecto, Y, ese está bien. y 4 gestiones pierde plata. Dice, ¿eso es rentable? No es rentable si pierde plata, ¿no? Y cada año es arriba de 4 millones de bolivianos. Ya. A ver, ahora que somos financieros, y ustedes ya van a ser colegas, no les falta poco, sexto semestre. Yo les voy a comentar algo. Yo no confío en nadie, ¿sí? Confío en dos personas. Una es mi madre y la otra es ninguno de ustedes, ¿no? Entonces no confío casi en nadie. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que pensar que ahí puede haber algunas distorsiones. Por ejemplo, no sé si ustedes saben del caso Enron. El caso Enron son auditores independientes que han dicho que la empresa Enron estaba bien y les han dicho a todos inviertan, inviertan, inviertan y luego han invertido y luego han quebrado. Ahora, un auditor podría sacar un resultado positivo en un estado de resultados, si quiere, para que la gente invierta. Y una vez que la gente ya ha invertido, sacar los resultados negativos. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Ahora, no hemos visto el concepto de quiebra, pero una vez que una empresa tiene 3 años consecutivos pérdidas, puede declararse en quiebra. Entonces, ahí la empresa que el compañero nos dice, podría declararse en quiebra. ¿Por qué no se declara en quiebra si está perdiendo 4 gestiones? Es un tema de investigación, es un tema interesante, pero yo consideraría que ahí puede ser una estrategia tal vez. Como financieros nosotros tenemos que proyectar, yo puedo proyectar este balance 2019 hacia adelante y no solo cocinarlo, esperemos que no sea cocinado, ¿no? Que sería lo peor del mundo, pero puedo hacer que salgan los resultados que yo quiera. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? No es lo mismo flujo de caja que utilidad, ¿sí? ¿De qué vive la empresa? Del flujo de caja. ¿Cómo puedo yo afectar mi flujo de caja? ¿O cómo mi flujo de caja puede ser positivo y luego lo demás ser negativo? De la siguiente forma. Puedo comprar vehículos, ¿sí? A cada uno de mis directores y gerentes le compro un Nissan Patrol, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener depreciaciones muy altas que van a afectar el estado de resultados, ¿no es cierto? Y podemos tener pérdida. Pero pregunta, ¿esas depreciaciones son salida de efectivo? No. No. Por lo tanto, el flujo de caja de la empresa puede ser bueno. ¿Sí? Entonces, está bien que les toque analizar empresas que tengan problemas. Hay que encontrar tal vez por qué no está quebrando. ¿Ya? Y bueno, de hecho sabemos que no es rentable y que no es una buena opción de inversión. ¿Sí? Ahí se puede estar haciendo alguna modificación tal vez o alguna planificación de la empresa para deducir el pago de impuestos y podría ser alguna estrategia empresarial.
Yo sé que ninguna empresa planea perder, pero siempre hay opciones para todo, ¿ya? Entonces, ¿qué empresa me dijiste que era? Bodegas y viñedos, La Concepción. Lo digo, Lice, porque yo trabajo ahí Ah, ya. y me parecía raro que las últimas 4 gestiones aparezca con tanta pérdida. Y en esa empresa dan buenas bonificaciones, incentivos y demás cosas. Mm. A mí me parece, les voy a dar un ejemplo, no sé si les he dado. Puede utilizarse también los resultados financieros para motivar a los empleados. Ejemplo, imagínense que todos ustedes son de la empresa Panda, ¿no? Mis empleados en la empresa Panda. Yo les digo, miren, se acaba de distribuir dividendos, todo, y no tenemos dinero, vamos a quebrar. Y por favor, pónganse la camiseta de la empresa, trabajen, esta empresa los ha recibido como una familia y generan resultados, ¿no? Ahora, esa generación de resultados, ¿a quién beneficia? Al dueño. Entonces, el dueño los habría motivado. Ahora, podemos tener pérdidas. Les voy a explicar, yo sé que no estamos avanzando mucho del tema que quisiera, pero déjenme explicarles algo. Creo que ya les he explicado cuando hemos visto el grado de apalancamiento operativo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les he hablado del pago de sueldos? ¿Cuánto deberíamos pagarnos? ¿Ya? Ahora, si ese estado no es confidencial, pucha, sería muy lindo mirarlo y ver qué está pasando, ¿no? Pero entonces les voy a explicar aquí. Recuerden, habíamos hablado que el dueño de la empresa se va a llevar la utilidad, ¿no es cierto? La utilidad. Y si ese dueño de la empresa trabaja en la empresa, se va a llevar su sueldo. Entonces, hemos hecho el análisis. ¿Cuál le conviene? ¿Llevarse mayor parte en utilidad o mayor parte en sueldo? En sueldo. En sueldo. Ahora, puede ser una empresa familiar, esa empresa de bodegas, y